Bueno, entonces continuamos con esta parte. Lo que les decía... Ah, ¿se conectaron todos ya? Faltan No, me 5 parece personas que que... han estado. Entonces dijimos que lo que nos interesaría, o sea, otro problema que nos interesaría resolver, que no es simplemente calcular el pH de, de una solución de ácido cianhídrico, un ácido débil o lo que sea, una sola especie, sino que por ahí nos puede interesar hacer un diagrama de especiación. Entonces, yo dibujé esto en el pizarrón, donde digo que acá tengo la concentración y voy a hacerlo de forma normalizada, o sea, esto va a estar entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir de forma normalizada? Bueno, que por ejemplo, la concentración de la especie I, esa especie I puede ser tanto cianuro como ácido cianhídrico, lo voy a dividir sobre la concentración total que haya en la solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Y yo acá ya les puse el valor de la constante. Fíjense, el pKa1, el pKa del ácido cianhídrico vale 9,1. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que quiero que pensemos un poquito juntos. Si yo tengo una solución que tiene pH 0, ¿qué esperaría yo que pase esto cualitativamente, ¿no? pH 0 quiere decir que tengo acá una concentración 1 molar de hidrogeniones. Si yo tengo una concentración muy alta de hidrogeniones, ¿qué es lo que va a pasar con un ácido débil? Este equilibrio va a estar totalmente desplazado a reactivos, ¿sí? Entonces yo razonablemente puedo esperar que si me voy a pH 0, pongo cianhídrico. O sea, acá tomo ácido cianhídrico y lo pongo en la solución, una solución que tiene una concentración 1 molar de hidrogeniones. Que yo la fabriqué, por ejemplo, con un ácido fuerte. Esto uno lo puede hacer tranquilamente en el laboratorio, ¿no? Si hago eso, yo lo que me voy a encontrar con que el 100% de las especies en solución va a ser ácido cianhídrico protonado, ¿sí? Porque tengo un exceso tan grande, una concentración tan grande de este producto que se va a desplazar totalmente para allá, ¿sí? Y por lo tanto, de cianuro, de especie cianuro disociada, va a ser cianhídrico, de especie cianuro disociada voy a tener muy poquito, o sea, cero, prácticamente cero. ¿Qué pasa ahora si voy a pH 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Voy aumentando el pH. Bueno, en principio, la concentración va a ser el valor que tenga que tomar, pero lo que yo me tengo que preguntar es qué pasa, o sea, cuándo, o a qué pH, mejor dicho, la concentración de ácido cianhídrico va a ser igual a la concentración de cianuro. Yo me puedo preguntar eso. ¿Cómo puedo sacar cómo puedo hacer cómo puedo resolver ese problema? Voy a plantear la constante de equilibrio de vuelta. Hidrogenio más cianuro, ¿sí? Dividido la concentración de ácido cianhídrico sin disociar. Entonces, una cosa que nos podemos preguntar es ¿cuándo se van a hacer iguales estas dos concentraciones? ¿Sí? Fíjense el diagrama que estoy haciendo. Acá está la mitad, 0,5. Entonces, si estas concentraciones son iguales, se simplifican acá, ¿no? Y me va a quedar que la constante de acidez va a ser igual a la concentración de protones. Si yo tomo menos logaritmo, me va a quedar que el pKa va a ser igual al pH, ¿sí? Entonces, fíjense que en el valor de pKa, que para nosotros es 9,1, ¿sí? 7, 8, 9. Acá el 9. La concentración de las dos especies va a ser igual, ¿sí? Entonces es un dato importante, porque fíjense qué es lo que yo esperaría que haga, y ahora lo voy a hacer cualitativamente, ¿no? Lo que yo esperaría que el ácido cianhídrico esté totalmente protonado hasta un momento que su concentración va a bajar, pasa por 9,1, ¿sí? Pasa por este punto de 9,1 y después se hace 0.
¿Y qué es lo que va a hacer el cianuro disociado? Viene en cero, viene en cero, viene en cero, y en un momento se disocia. ¿Sí? Este es un diagrama, bueno, acá que me quiero un poquito más para arriba, ¿no? Este es un diagrama de especiación para una especie monoprótica, que sería el ácido cianhídrico. Bien, esto que yo hice cualitativamente acá, a ver, voy a remarcar un poquito este concepto. Fíjense en este punto. Este punto es muy, muy importante, es el pKa. ¿Sí? Entonces, fíjense que siempre cuando las especies se cruzan, eso ocurre porque las concentraciones son iguales de la especie disociada y la especie no disociada, y me va a quedar que la concentración de protones va a ser igual a la K. Entonces, siempre que tenga un cruce, ese valor va a ser el de la constante de acidez. Y si ustedes recuerdan algo de química general, ese punto era el que usábamos para hacer soluciones buffer. Cuando uno genera una solución buffer, mezcla una sal del ácido débil con el ácido correspondiente. Por ejemplo, yo podría hacer un buffer pH 9 mezclando iguales cantidades de ácido cianhídrico y cianuro de potasio. Y voy a tener un buffer pH 9. De esto que le estoy diciendo hay un montón de ejercicios a lo largo de todas las guías. Nos vamos a ir encontrando con varios ejercicios de este tipo. Particularmente en esta guía que es la de ácido base, ¿no? Pero van a ver que más adelante cuando estudiemos los fosfatos, por ejemplo, vamos a ver buffer de fosfato, cuando veamos, no sé, boro, vamos a ver buffer de boro, de ácido bórico, mejor dicho, de borato. Bien, entonces, hecho el planteo en el pizarrón, voy a pasar a la pantalla y le vamos a hacer esto mismo que yo hice en el pizarrón de forma cualitativa, le vamos a hacer este problema, le vamos a hacer resolver este problema al MineQL. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que fíjense que ustedes, ya dijimos que este problema nosotros lo podemos resolver a mano. Ahora, es bastante engorroso resolver un montón de puntos acá, ¿no? Porque fíjense, yo voy a tener que hacer un cálculo de equilibrio por cada punto de pH que defina. Si divido de 0 a 14 de a un pH, estaría siendo 14 puntos, 15 puntos. Si, si quiero hacerlo cada medio, voy a tener que hacer 30, etc. ¿Sí? Entonces fíjense que es un problema fácil matemáticamente, pero engorroso porque tengo que hacer muchos cálculos y me va a llevar mucho tiempo. Entonces ahí es donde uno usa el músculo de la computadora. Voy a compartir la pantalla. Bien, ustedes terminaron el problema anterior con la solución que les había dado. Para volver a ver esta pantalla, vengan acá a Model y pongan Autopilot. La otra opción es cerrar el programa y empezar todo de vuelta, pero bueno, para ser un poquito más eficiente vamos a seleccionar acá y después pueden seleccionar acá, por ejemplo, Tableau y deberían ver esta pantallita de vuelta. Díganme todos si, hasta que no me digan todos que lo pudieron hacer, no arranco porque si no se van a perder. Avísenme si pudieron llegar a esta misma situación. ¿Pudieron? Bien. Bueno, ahí creo que me están diciendo todos que sí. Entonces, si no hay problema, para llegar a este punto,
vuelvo a empezar. Entonces, de vuelta, recuerda, ya habíamos seleccionado los dos equilibrios, el del agua y el del cianuro, por lo tanto estoy acá. Y ahora me vuelvo al wizard. ¿Sí? Vuelvo a wizard y me va a preguntar de vuelta cuál es la concentración total que yo quiero usar de la especie de interés. En este caso el cianuro. Le volvemos a poner 0.1. Ustedes pueden usar de cualquier valor, da igual, ¿no? O sea, por supuesto que va a cambiar, el equilibrio puede cambiar, depende de la concentración inicial que use, o sea, los puntos van a cambiar, pero no, para fines explicativos es lo mismo. Bien, pongo 0.1 y ahora me vuelvo a la ventana de pH. Entonces recuerdan que en el problema anterior, nosotros lo que hicimos fue seleccionar que el programa resuelva el equilibrio químico basado en electroneutralidad. En el punto anterior, ¿sí? Donde puse total, acá, básicamente lo que estoy planteando es la ecuación de balance de masa. Y en esta pestaña, en el problema anterior, nosotros lo que hicimos es decirle que ponga una ecuación más que es el balance de carga. Ahora el problema es distinto, porque yo le tengo que decir al programa cuál es el pH al cual quiero que me calcule la especiación de ácido cianhídrico y cianuro, para hacer este dibujito de punto a punto versus pH. Entonces le voy a decir que el pH se lo voy a decir yo. Y voy a seleccionar acá. De las demás pestañas, de vuelta a nada. Voy OK. Cierro esta ventana. De vuelta, fíjense que me pregunta otras cosas. Le digo, no hay problema, no voy a cambiar nada. Y ahora vamos a hacer un cálculo que no es igual que el anterior. ¿Sí? Les recuerdo, el anterior era un cálculo de un solo punto. Ahora yo le quiero decir al programa que me calcule un montón de puntos. ¿Sí? Y ahora necesito que me sigan paso a paso, porque si no se van a perder. Primero pongan un nombre acá, porque si no, no les va a dejar guardar la respuesta. Yo le puse especiación, pónganle lo que ustedes quieran. Y ahora, en vez de hacer un run directamente, lo que vamos a hacer es un multi-run, ¿sí? Porque le vamos a decir al programa que calcule de vuelta muchas veces los puntos. Entonces, cuando aprieto multi-run, cuando hago clic en multi-run, me vuelve a dar un montón de opciones. Y yo lo que le voy a decir acá, y esto es fundamental que lo hagan, si no, no va a salir, le tengo que decir que haga una titulación. Esto es una jerga del programa, y en realidad tiene su sentido porque es muy parecido y se usa mucho. Ustedes después cuando hagan química analítica, ustedes pueden simular lo que es una titulación, ¿sí? Como va cambiando, por ejemplo, el pH. Acá nosotros estamos haciendo al revés. Estamos fijando el pH y calculando las especies. Pero también uno podría hacer al revés, cambiar las especies, porque estoy agregando, cuando yo hago una titulación, el balance de masa, fíjense, podemos pensar, piensen en esto también. En una titulación, a lo largo de una titulación, ustedes van cambiando el balance de masas todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Porque ustedes a la solución que tienen abajo, ¿sí? Por ejemplo en un Error Measure, ustedes pusieron un ácido fuerte. Y lo están titulando con una base fuerte. Ustedes, cada gotita que agregan dije, la base fuerte, están cambiando el balance de masas. Por lo tanto, están cambiando el pH. Entonces, fíjense que eso tiene sentido porque ustedes podrían hacer una titulación básicamente se puede hacer un cálculo de pH, cómo va cambiando el pH en función del agregado de un reactivo, ¿sí? Que es básicamente lo que uno hace cuando genera una titulación en el laboratorio. Entonces vamos a seleccionar acá titulación, y ahora yo tengo que seleccionar cuál va a ser mi variable. ¿Cuál va a ser mi variable? Hice clic acá, me abrió otra pestañita, y fíjense que acá me da varias opciones de vuelta. Lo que
nosotros vamos a seleccionar acá, es un logaritmo de K. De vuelta, esto síganme, yo no quiero que ustedes sean expertos en este programa. Simplemente síganme para seguir la lógica, porque el programa tiene que entender lo que nosotros queremos hacer. Cuando yo selecciono un logaritmo de K, el programa entiende que yo voy a hacer una variable, voy a usar una variable, mejor dicho, en términos de logaritmo. Como yo quiero hacer este diagrama de especiación en función del pH, que es el logaritmo de la concentración, de protones, tengo que seleccionar el logaritmo de K, y a su vez acá, logaritmo de K igual a pH. ¿Sí? Fíjense que acá me seleccionó variable, log K, el pH. Y acá simplemente voy a seleccionar el rango. Por ejemplo, desde 0 hasta 14. Y le voy a poner, qué sé yo, 30 puntos. ¿Sí? Acá, que se arregle el programa para trabajar. ¿Me siguieron todos? Avísenme porque si se perdieron en el camino, no les va a salir. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, le voy a dar de vuelta OK acá. Ya está. Seleccioné el rango. Seleccioné la cantidad de puntos intermedios. ¿Sí? Va a resolver. Fíjense, el programa va a tener que resolver 30 veces este sistema de ecuaciones. Le doy OK. Le vuelvo a dar OK. Y ahora sí, le puedo dar Run. Y ahí lo que va a hacer el programa es resolver 30 veces este problema. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora no me interesa ver una tabla. Lo que me interesa ver es esta figurita que yo dibujé en el pizarrón, pero hecha con la computadora. Entonces me voy a ir a gráfico, ¿sí? A esta función de graficar. Y acá tengo que seleccionar las variables que quiero graficar. Por ejemplo, yo voy a querer graficar las especies que tengan cianuro. ¿Cuáles son las especies? Bueno, las especies que tienen cianuro, que van a ser el cianuro y el ácido cianhídrico. Y podría seleccionar el total, pero el total es obvio porque es 0,1. ¿Se acuerdan que yo puse en el balance de masas? Puse que vale 0,1 siempre la cantidad total de cianuro. Ahora, esa cantidad total va a estar distribuida entre cianuro y ácido cianhídrico asociado. Entonces voy a seleccionar las dos. Y lo otro que tengo que seleccionar es en qué forma quiero ver el gráfico. Fíjense que acá estaba seleccionado como un porcentaje. Porcentaje quiere decir qué porcentaje de una especie o de la otra voy a tener, pero también podría poner la concentración en valor absoluto, el logaritmo de la concentración y el logaritmo de K, que en este caso es lo mismo porque estamos mirando lo mismo. Voy a seleccionar porcentaje porque es una forma más, digamos, de verlo en el gráfico completo. Entonces, de vuelta. Componente que quiero graficar, cianuro. Selecciono las especies que tienen cianuro y ácido cianhídrico asociado, y unidades porcentaje total. Y le doy a plot. Y voy a tener una figurita como esta. Entonces, fíjense que lo que habíamos hecho cualitativamente en el pizarrón se cumple muy bien. A pH muy ácidos, o a pH ácidos, el equilibrio, como un ácido, acuérdense que es un ácido muy débil, tiene una constante de disociación de 10 a la menos 9. Mejor dicho, un pK de 9. Entonces fíjense que la concentración es prácticamente toda como asociado, o sea, todo como ácido cianhídrico asociado, hasta que llega un momento, y esto es importante en el cálculo, fíjense que se empieza a disociar, este punto de corte tiene que ser igual a 9,1, que es el logaritmo de la constante, y en ese momento se empieza a disociar y empiezan a aparecer especies de cianuro. Y si yo tengo un pH mayor a, bueno, 9,1, van a empezar a predominar las especies cianuro disociado.
¿sí? Entonces, este es un diagrama de especiación para una especie, para un ácido débil monoprótico. Eso ustedes lo tienen. Voy a compartir. Bueno, dibujito creo que de la computadora quedó más lindo. Eso ustedes lo tienen en la guía, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, si no tuvieron ningún problema hasta ahí, lo siguiente que vamos a hacer, y esto voy a ir un poquito más rápido porque ustedes después lo pueden practicar, aparte va a quedar grabada la clase, así que lo pueden practicar más fácil y pueden hacer el informe. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién, pero para un ácido poliprótico. Y quiero que analicemos juntos cómo queda esa figura. ¿Sí? Lo voy a hacer para el ácido fosfórico. Entonces voy a empezar, les comparto mi pantalla y empiezo todo de vuelta. Si tienen alguna duda, me preguntan acá por el chat o habilitan el micrófono, no hay problema. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es empezar todo de vuelta. Voy a seleccionar componentes, pero ahora mi componente va a ser el ion fosfato, porque quiero hacer el diagrama para el ácido fosfórico. Este diagrama de ácido fosfórico, les recuerdo, está en el libro, está en la teoría y demás. Ahora lo vamos a resolver juntos, acá usando el MineQL. Bien, les repito, voy a ir un poquito más rápido. Lo voy a hacer, pero exactamente lo mismo que hice recién. Selecciono el fosfato, de vuelta el agua ya estaba seleccionada, le digo al programa que vaya a ScanTermo, pongo acá Autopilot para ir viendo las ventanitas que se van abriendo, y fíjense de vuelta, encontró en su base de datos la autoproteólisis del agua y las 3 constantes de disociación. No voy a entrar en detalle de acá, ¿sí? Porque si no sería perder mucho tiempo, pero esto que ustedes ven acá como logaritmo de K no es la constante de disociación que ustedes van a tener en una tabla de, por ejemplo, como la tablita que tenemos en el libro. Porque acá le está poniendo, adentro de ese valor de constante, la KW. ¿Sí? No se preocupen, eso es una cuestión de jerga del programa para trabajar más fácil. Entonces los valores que ustedes ven acá es 19, 12, 21, pero no se preocupen, en todo caso lo pueden ver, si tienen curiosidad, lo pueden ver en la guía del programa que está junto con el trabajo práctico. Bien, me voy a Wizard y acá voy a poner como concentración de fosfato cualquier número. Voy a cambiar un poquito, voy a poner 0.03 simplemente para no poner siempre los mismos números. En la guía ustedes tienen valores predefinidos para poner. Voy a pH, de vuelta le digo que el cálculo lo voy a hacer, el valor de pH se lo voy a determinar yo, ¿sí? Para hacer la gráfica, le doy OK, cierro, le digo que no quiero cambiar ninguna de estas especies, ¿sí? Le digo que no, y ahora pongo especiación de ácido fosfórico, voy a multirun y voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar titulación, y mi variable de titulación va a ser de vuelta logaritmo de K, pH. Le voy a decir que voy entre 0 y 14, de vuelta le voy a decir 30 puntos, y le voy a dar OK. ¿Ok? Y le voy a decir que resuelvo el problema. Otra vez nos estamos quedando sin tiempo, pero tenemos 10 minutos, en estos 10 minutos terminamos bien con este problemita. Y de vuelta, lo que voy a hacer es que me grafique el resultado. El componente que me interesa es el fosfato, todos los que tengan fosfato, o sea, fosfato diácido, fosfato monoácido y ácido fosfórico, y le voy a decir que me lo ponga en función de porcentaje de las especies en solución. Bien. Entonces,
ahora tengo resuelto el diagrama de especiación para el ácido fosfórico en solución acuosa, en función del pH. Entonces, vamos a leer esta figura. Amarillo, ácido fosfórico. Fíjense que amarillo ácido fosfórico, de vuelta, a pH muy ácidos, si yo tengo un pH 0, como es un ácido débil, va a estar totalmente protonado. Ahora, cuando empiece a aumentar el pH, lentamente, fíjense que la concentración de fosfórico, de ácido fosfórico totalmente protonado, decae y empieza a surgir el diprotonado, el rojo. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto que es el punto de corte. En ese punto de corte, este punto de corte va a ser igual, recordemos, al pKa, el pKa1, ¿sí? La primera constante de disociación. O sea, este valor de pH corresponde con el valor de la constante de disociación primera del ácido fosfórico. Sigo aumentando el pH. La concentración de fosfato diácido aumenta, va a llegar a un máximo. El ácido fosfórico totalmente protonado llegó a 0. Entonces fíjense que, por ejemplo, si yo me voy a un pH 4, casi 5, digamos, voy a decir un número más o menos redondo, 5, yo pongo ácido fosfórico a pH 5, todo, prácticamente todo va a estar como fosfato diácido, ¿sí? Ahora, si sigo aumentando el pH, esta concentración va a caer, mientras que la del fosfato monoácido va a aumentar, y de vuelta, el punto de corte este va a corresponder al pH del pKa2. Sigo aumentando el pH, esta concentración cae, aumenta la del fosfato monoácido, hasta llegar a un máximo, que a su vez, si aumento más el pH va a decaer, y empieza a surgir el fosfato totalmente desprotonado. Y de vuelta, este punto de quiebre corresponde a cuando las dos concentraciones se igualan, y este va a ser el pH igual al pKa3. ¿Sí? Entonces, como para redondear esta idea, las constantes de cualquier problema de ácidos, de disociación o de constantes de equilibrio en fase acuosa, yo puedo hacer el planteo global de todas las constantes de equilibrio. Fíjense que partimos de un problema muy sencillo, que era el ácido cianhídrico monoprótico en solución, y ahora pasé rápidamente a un problema de ácido fosfórico, que es un ácido triprótico. Y por lo tanto voy a tener muchas más especies. Por lo tanto voy a tener más incógnitas, ¿sí? Más especies que resolver y más ecuaciones. Acá fíjense que lo estamos resolviendo para 1, 2, 3, 4 especies de fosfato. Acuérdense también que tengo los protones y los oxidrilos. Por lo tanto, este sistema tiene 6 incógnitas. Voy a necesitar 6 ecuaciones. Esas 6 ecuaciones van a salir del planteo de los 3 equilibrios de disociación del ácido fosfórico, del equilibrio del agua, ahí ya tengo 4 ecuaciones, balance de masa, 5, balance de cargas, 6. Y de vuelta tengo un sistema determinado matemáticamente. Esto que yo les acabo de demostrar acá, ustedes repítanlo y, bueno, y piénsenlo, por supuesto, para el informe, para responder las preguntas que están en el informe. Bien, yo creo que, a ver, la idea, tenemos 5 minutitos más. La guía del trabajo práctico tiene más actividades. Yo pienso que por el momento sería bueno no hacer, digamos, no vamos a hacer todas las actividades, porque justamente la idea es que esto sea más demostrativo, ¿sí? El hecho de que estamos trabajando de forma remota más demostrativo. Simplemente lo que quiero hacer a continuación es mostrarle cómo uno puede resolver un sistema mucho más complicado cuando tenemos multi-especiación. ¿Sí? Hasta ahora el único ejemplo que vimos es la disociación de un ácido, ya sea el ácido cianhídrico como el fosfórico.
O sea, no tenemos una complejidad muy grande. Ahora, este planteo que hicimos hasta ahora es general para todo. Entonces yo lo voy a dejar para que ustedes practiquen las distintas prácticas que están formuladas ahí en la guía, pero vamos a hacer juntos, por ejemplo, las 5, que es de las más complicadas que tenemos. Ahora cuando se corte la sesión, arrancamos y le dedicamos 10 minutos más y después ustedes pueden hacerme consultas o preguntas si no entendieron algo. Eh, pero no vamos a hacer para el informe, no hagan todas las actividades. Vamos a seleccionar esta del ácido, bueno, la del ácido cianhídrico y la del ácido fosfórico ya están resueltas. Hay una que es un poquitito más complicada, que es la de sales que precipitan. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un KPS involucrado, hay que explicarle al programa que hay una especie que puede precipitar y que tiene que buscar un KPS de su base de datos. Eso tiene sus truquitos, que sería el ejercicio de la práctica número 3. Eh, esa práctica no la vamos a hacer. Prefiero que nos concentremos en el siguiente, que es un diagrama de especiación de ligandos en solución, de soluciones que forman compuestos de coordinación. Y vamos a hacer la práctica, el número 5. ¿Sí? Y con eso creo que está bastante bien para... Bueno, el número 5 o el número 6 podemos hacer, son iguales. Son muy parecidos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora?